Buenas tardes. Vamos a esperar a que se incorporen sus compañeros. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a repasar rápidamente lo que vimos ayer acerca de la reflexión en una superficie esférica, en un espejo esférico. Y nosotros mostramos ayer que si teníamos un objeto que está a la izquierda de una superficie esférica que está representada por esta línea azul, entonces podemos buscar la imagen haciendo uso de los rayos paraxiales. El primer rayo que vamos a lanzar es la altura del objeto, que es paralelo al eje y que forma un ángulo muy pequeño, y si es paraxial pasa por el foco. Entonces este es el primer rayo. El segundo rayo es uno que va directamente al vértice y que corta por la mitad al eje óptico. Entonces es el segundo rayo. El tercer rayo sería un rayo que pasara por el centro de la esfera, ¿sí? Del espejo esférico, y como es perpendicular a esta superficie, entonces regresa por sí mismo. De esta manera ahí se forma la imagen, ¿no? De aquí nosotros podemos diferenciar las posiciones del objeto y de la imagen por los términos Z1 y Z2, ¿sí? Y esto sería la forma como tendríamos nuestro sistema. Y entonces, de aquí podríamos hacer uso de estos triángulos. De este triángulo vemos que estos triángulos son semejantes, que son opuestos a un vértice, que es donde está el centro, ¿sí? Y entonces podemos utilizar una relación de que los lados, los catetos opuestos de que estos vértices divididos entre sí es igual a los catetos adyacentes, el cociente de los catetos adyacentes, ¿sí? Entonces, de aquí sacamos esta expresión y luego usamos este triángulo, ¿sí? De la misma manera, vemos que la diferencia, que si hacemos la razón entre esta altura de la imagen y del objeto y de la imagen, entonces la razón de estas es exactamente iguales. Y a partir de esto, podemos encontrar que este lado y este lado son iguales. Y finalmente podemos decir que se ve que esta distancia del centro a la posición del objeto
es la distancia que hay desde el vértice hasta la posición del objeto menos esta distancia de aquí a acá, que es PC. Y lo mismo podemos que CB', B' es este pedacito, ¿sí? Entonces encontramos estas expresiones, ¿sí? Y ya identificando PB como Z1, que es negativo por el convenio de los signos, y luego R, ¿sí? PC es que PC es la distancia del radio, ¿sí? Pero como está del lado negativo, entonces esto también es menos R, pero con este menos de acá se vuelve R, ¿sí? Y lo mismo podemos sacar PC, aquí le ponemos menos R, menos PB' es Z2, también que es negativo, y al hacer 2 veces negativo se vuelve positivo, ¿sí? Y esto es igual a PB, la distancia del objeto sobre la distancia de la imagen, que es menos Z1 sobre Z2, ¿sí? Y entonces de esta manera encontramos esta relación, ¿sí? Que es la relación que utilizamos para el criterio DIN, ¿sí? Permítame tantito. Bere, ¿ya terminaste? Bere, ¿ya terminaste? Pero es que ahorita ya te vi en clase. No se preocupe. Pues cuídate mucho, ¿sí? Que necesitas alguna cosa de tu hijo, y no te preocupes, nos llamas, lo vemos que podemos hacer. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, ¿todavía se ve mi imagen? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces hicimos el otro caso, en el caso de que el espejo fuese convexo. Y al hacer el espejo convexo, hicimos lo mismo y vimos que si tenemos una imagen del lado izquierdo, mandamos un rayo paralelo, y este rayo paralelo, que es paraxial, por definición tiene que pasar por el foco. El caso es de este caso, como este es un espejo, ¿sí? Hacemos una aproximación de que esto tendría que pasar por el foco, entonces es una imagen de que el rayo realmente pasa por acá, pero la prolongación de sus rayos pasaría por el foco. Y el otro punto sería aquel del punto B, ¿sí? Que pasa exactamente por el centro, y ese recuerden que se regresa por sí mismo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo formamos la imagen? ¿Sí? La imagen la formamos, ¿sí? Por la intersección de los rayos, ¿sí? Y esta intersección de los rayos nos daría esta imagen que está de este lado, ¿sí? Bien, entonces otra vez hacemos uso que esto sería Z1, la posición del objeto, y de aquí es la posición de la imagen, y jugamos con los triángulos, ¿no? Los triángulos otra vez sabemos que estos triángulos tienen que ser semejantes, vean, ¿sí? Aquí voy a marcar el triángulo para que se entienda a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Ven, yo tengo este triángulo, ¿sí? Que va hasta acá. Y también tengo este otro triángulo que viene hasta acá, ¿sí? Y entonces, esta es la relación que liga estos dos triángulos. Es el mismo ángulo, solo que en uno se presenta la imagen y en el otro el objeto, ¿sí? Entonces, las relaciones que tienen estas relaciones, ¿sí? Es muy fácil, ¿sí? Y bueno,
ahora si nosotros vamos al otro triángulo, vean qué es lo que tenemos. Voy a quitar esto yo también de acá. Si yo tengo este triángulo FAB', ¿sí? Vean, este triángulo que está acá, voy a marcarlo. FAB', es este de aquí, vean. Este es el triángulo que estoy hablando, ¿sí? Y luego tengo PP', que sería este con AB, ¿sí? Ajá. Y esto sería los otros dos triángulos. Y sacamos esas expresiones, ¿sí? Uh-huh. Y entonces podemos encontrar las mismas relaciones. Hicimos los mismos casos y hacemos el cálculo de AC, que hace todo esto de línea, es precisamente la distancia de aquí a acá más la distancia de aquí a acá, ¿ok? Luego AC', ¿sí? AC' es la distancia de aquí a acá, ¿sí? Pero esta es igual a BC, AC', ¿dónde está AC'? Perdón. Sí, está bien. A''C, perdón, con razón estoy hablando mal. Es igual a BC, es igual a todo esto, ¿sí? Menos, ¿sí? Menos este cachito, ¿ok? Este lado es este grande menos este pedacito, ¿sí? Y finalmente A, ¿sí? Y finalmente A'F, que sería, ¿cuánto vale este pedazo? Pues otra vez hacemos lo mismo, que es BF, es este pedazo hasta acá, menos este pedacito de acá, ¿sí? Entonces, esas son las relaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Y por lo tanto, sustituyendo y poniendo la relación de signos, ¿sí? Pues llegamos a la misma expresión, ¿sí? A la misma expresión que habíamos llegado para un espejo que es cóncavo. Para un espejo cóncavo y un espejo convexo, esta relación es exactamente igual, pero tenemos que guardar mucho cuidado la convención de los signos, ¿sí? Esto es bien importante, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, eso creo que ya no lo vimos ayer, pero no me acuerdo. Entonces, nos faltaría ver de qué tamaño respecto a este son. Y entonces eso lo sacamos por el triángulo, ¿sí? Entonces, esto vamos a ponerlo así. Es Z2 menos Z1, ¿sí? Y bueno, eso se llama la amplificación, ¿sí? La amplificación de ambas cosas, ¿no? Uh-huh. Es aumento lateral de la imagen, ¿sí? Y entonces, un aumento negativo quiere decir precisamente que es que aquí cambiamos un poco la notación. Será Y' sobre Y es igual a Z2 sobre Z1. Y uno de ellos es negativo. Es precisamente bueno, todos son, este es positivo, Y es positivo, Y' es negativo, Z2 es negativo y Z1 también lo es. Entonces, el signo menos aparece porque estos dos son diferentes, ¿no? Permítame tantito, ¿sí? Bueno, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿De quién? Ajá, de Miguel Ángel, sí. Mm, sí.
Ah, pues es que cuando hicimos eso dijeron que Miguel Ángel tenía esos acentos, pero no sé. Que no tenía los acentos antes. ¿Cuál qué teníamos que hacer? Ujú, ujú. ¿Y si la repetimos? Sí. Ángel, sí. Bueno. Ujú, sí. Mm, ujú. Bueno, entonces que escriba una carta que le hable. Mm, mm, ujú, 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 ujú. Ok, ahorita yo le hablo. Ya el teléfono, ¿sí? Ujú. Bueno, sale. Gracias a usted. Bye. Voy a ir mañana. Mañana voy a estar allá. ¿Sí? Ahorita no es que termine mi clase. Cuando hoy tengo que dar clase. Después que acabe la clase, me voy para allá. O mañana temprano, pero mañana voy a estar por allá. ¿Y usted va a trabajar mañana? ¿Y cómo a qué hora se acaba mañana? Uy, bueno, a ver si puedo. Ah, qué bueno. ¿Que le van a contratar? Bueno, pues entonces a ver si nos vemos el jueves. ¿Puede temprano? Como a las 10, las 11. A la hora que puede usted, ¿a qué horas puede? Para mí es igual. ¿A qué horas puede usted? Pues a las 11, ¿no? Ajá, por eso. Temprano. A las 11 y ¿dónde nos vemos?
pues donde usted le deja más fácil. Yo ando en carro, pues a mí me es igual. Sí, ¿usted cómo viene? ¿Viene por Metrobús o viene por cuál? ¿Mandé? Sí, yo le hablo. Sale pues, bye. Bueno, perdón. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Se escuchaba mi llamada telefónica? Sí, profe. Ah, es que necesitaba resolver una cosa de los alumnos que se gradúan. Ay, es horrible eso. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, llegamos a que tenemos esta ecuación, ¿no? Y la amplificación está dada por este término, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el caso cuando se presenta refracción dentro de una lente, ¿sí? Vean, entonces, esta imagen va a representar que tengo una superficie, ¿sí? Muy grande, que es grande esta, ¿sí? Y entonces sobre esta viene incidiendo un haz. Y este haz, resulta, ¿sí? Que este haz se va a refractar adentro de este material, ¿sí? Y entonces es la formación de la imagen dentro de este material, ¿sí? Entonces, si yo tengo un punto P y llega a un punto A, ¿sí? Entonces, se va a reflejar, ¿sí? En la dirección C, ¿sí? Y entonces, esta se va a presentar de esta manera, ¿no? Entonces, perdón, la imagen sale de acá y se refracta. Y la imagen va a dar hasta el punto P, perdón, ¿sí? Esta sería la forma, ¿sí? Y entonces, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser la relación que existe, ¿sí? Entre los puntos, las regiones donde sale la imagen y dónde sale el objeto y dónde se presenta en la imagen, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, solo que considerando que eso es un medio diferente, es el medio 2. Entonces, el medio 1 es el índice de refracción por el ángulo de incidencia, ¿sí? Que sería ¿sí? Por el medio 2. Vean que aquí vamos a hacer uso de la aproximación de rayos paraxiales. ¿Qué quiere decir esto? Que en los rayos paraxiales el seno de teta es igual a teta. Es un ángulo muy pequeño, ¿no? Cuando los ángulos son muy pequeños, se puede escribir de esta manera, donde teta es el ángulo medido en radianes, ¿sí? Y entonces aquí vamos a hacer uso de estos triángulos. Vean, tenemos el triángulo azul, que es el triángulo ACP, ¿sí? Es el triángulo grande. Y este triángulo grande, ¿sí? Tiene un ángulo beta, que junto con el triángulo naranja, ¿sí? Que es el triángulo APC, ACP, ¿sí? Entonces tenemos estos dos triángulos, el AP'C, AP'C, y tenemos el triángulo azul APC, ¿sí? Bien, entonces me estoy haciendo bolas, pero no estoy haciendo bolas. Tengo dos triángulos, el triángulo azul y el triángulo naranja. Del triángulo naranja, fíjense que el ángulo beta es opuesto, es externo a los triángulos, el triángulo naranja, ¿sí?
Y entonces hay una relación que dice que el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos. Por eso yo puedo escribir que beta es igual a teta 2 más gamma, ¿sí? Y ahora, si yo me pongo a ver el ángulo teta 1, ¿sí? Si yo me puedo poner a ver este ángulo de acá, teta 1, que es el triángulo externo al triángulo azul, entonces el teta 1 va a ser alfa más beta 1, alfa más beta. Y entonces, utilizando la ecuación de rayos paraxiales, ¿cuáles serían las expresiones paraxiales? Que la tangente de alfa es igual a alfa, igual de la misma manera que tangente es igual a seno sobre coseno, ¿no? Seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿no? Cuando los ángulos son muy pequeños, digamos, para coseno de 0, ¿cuánto vale coseno de 0? ¿Alguien me puede decir cuánto vale coseno de 0? Vale 1. ¿Sí? Para ángulos muy pequeños sería seno de alfa sobre coseno de alfa para ángulos pequeños. Seno de alfa para ángulo pequeño se aproxima a alfa. Y coseno de alfa para ángulos pequeños es precisamente, ¿sí?, 1. Entonces todo otra vez queda igual a alfa. Y esto, como tangente, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto lo estamos usando constantemente. Y entonces, si yo pongo alfa acá, yo sé el cateto opuesto es L y el cateto adyacente es Z1. Luego, el ángulo beta también tiene como L y su cateto opuesto, y cateto adyacente es esta distancia que hay de aquí a acá, que es R. Vamos a despreciar este cachito, ¿sí? Y para gamma, el ángulo es L sobre Z2, que sería esto sobre esta 2, ¿sí? Bien, entonces, esta distancia, ¿sí?, lo vamos a tratar de hacer, lo vamos a igualar. Entonces, teta 1 a qué es igual, ya habíamos dicho que era la suma de los ángulos interiores, y entonces es alfa más beta. Y teta 2 la habíamos encontrado, pero la habíamos encontrado como una diferencia. Aquí vean, aquí está teta 2, entonces yo despejo teta 2 es beta menos gamma, ¿sí? Entonces beta menos gamma, ¿sí? Y de aquí sustituyo esto, y entonces tengo que aplicar también la regla de los signos. El ángulo alfa, ¿sí? ¿Sí? Esta de aquí, ángulo alfa, vean, yo puedo trazar este ángulo que está en la dirección de las manecillas del reloj. Por eso este ángulo es negativo, ¿sí? Y esto es igual a, como hemos encontrado, a alfa a L sobre Z1, que es la razón anterior. Aquí alfa L sobre Z1, beta es igual a R sobre R. Y ahorita vamos a aplicar con la regla de los signos. Entonces beta va a ser igual a L sobre R, N2 vale lo mismo, L sobre R, y aquí, y gamma y beta, vean, estas se están midiendo, este ángulo se mide en la dirección positiva, la dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿no? Este es así y este es así. Entonces, por eso los dos son positivos, ¿sí? Que es la regla que habíamos utilizado en estas. Sustituyendo estos valores, ¿sí?, los podemos poner así, y cambiando todos los términos de R hacia la derecha, esto podíamos hacerlo allá, ¿sí? Y esto lo podemos escribir precisamente como el criterio DIN. Entonces, vean, en este caso, la manera de cómo nosotros estamos escogiendo, ¿sí?, esta medida de la refracción va a depender precisamente, ¿sí?, tanto de los índices de refracción como del radio de curvatura de nuestra lente, ¿no? Y donde lo pongamos. Esta es una condición de criterio DIN. Y esta condición, ¿sí?, también la podemos calcular y para medir, ¿sí?, qué tanto se van a modificar las alturas cuando se forma la imagen, ¿sí? Y la imagen lo vamos a utilizar haciendo lo mismo, la tangente de este ángulo, ¿sí?,
que esta θ1 es igual a θ1, sería y sobre z1, y la tangente de θ2, que sería, θ2 es este ángulo, a ver si lo puedo marcar, este es θ1 y este es θ2, y la tangente de θ2, ¿sí?, es y sobre, ¿sí?, y2 sobre, es esta altura, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí?, que es Z2 precisamente, ese es el cateto adyacente. Entonces, utilizando la ecuación de la ley de Snell, podemos utilizar esta expresión, ¿sí? Y finalmente tenemos que esto es la amplificación que se va a presentar, ¿sí?, con estos valores. Vean, la razón que existe entre las alturas de las imágenes respecto a la altura del objeto es precisamente el producto de N1 por Z2, ¿sí? Bien. No sé si ahí hay alguna duda. ¿Puede regresar un poquito a la diapositiva anterior? ¿Aquí? Sí, nada más un poquito. Listo, gracias. Bien, entonces, vean, estos serían los criterios de signos para los espejos. Y lo estamos repitiendo porque hay que utilizarlos siempre. Esto se basa en un sistema cartesiano. Este sistema cartesiano está dado por estos valores, de tal manera que a la izquierda o en el eje horizontal son negativos, y entonces aquí dice, Z1 es positivo si está a la derecha del vértice, si está de este lado, y es negativo si está a la izquierda, ¿sí? Z2 es lo mismo, la imagen si está a la derecha del vértice es positivo, y si es negativo si está a la izquierda, ¿sí? R y F, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el centro de curvatura, para hacer esta curva tengo que poner el centro de este lado. Entonces, el radio y el radio de esto es positivo si estuviese de este lado, pero en este caso es negativo porque el radio de curvatura está acá, ¿sí? Entonces, esos son los criterios de los signos. Aquí, en este caso, se repite que todos los números son negativos, ¿sí? Ok. En el caso, bueno, se lo voy a saltar y después lo vamos a hacer en un ejercicio, ¿no? Bueno, aquí aplicando la regla de los signos, tendríamos estos. Bueno, vamos a utilizar esas dos figuras para decir que las imágenes van a ser virtuales, ¿sí?, cuando se forman a partir de la prolongación de los rayos originales. En este caso, para hacer la imagen, ¿cómo lo hacemos? Si este fuese el objeto, ¿sí?, el objeto, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, tiene que haber un rayo que venga paralelo y que pase por el foco. Entonces, aquí pasa y hacemos la prolongación, ¿sí? Y otro rayo que salga del centro y que se refleje por sí mismo, ¿sí? Y eso hace con la programación de esto. Y como la imagen está formada por la prolongación de los rayos, esta imagen es virtual, ¿sí? Si ponemos este caso, por ejemplo, que es el caso que habíamos analizado hace rato, bueno, entonces encontramos que también su imagen es virtual, ¿sí?, porque se produce por la prolongación de los rayos, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, entonces de aquí podemos hacer algunos problemas y vamos a poner algunos primeros problemas. Dice aquí que un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura de 1.5. Nos piden determinar la posición, la altura de la imagen de un objeto real de 10 centímetros de altura, situado delante del espejo a una distancia de 1 metro. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros queremos tener, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver primero? ¿Sí? La distancia focal es igual a la mitad del radio, ¿sí? Y estos F es igual a R sobre 2. El espejo es cóncavo, su radiocurvatura es negativo, ¿sí? Y entonces vean, esta es la imagen de un espejo cóncavo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si lo que tenemos es que el foco, mide 75 centímetros. Mide 75 centímetros, ¿sí? Entonces, la posición de la imagen se obtiene, ¿sí?, a partir de la ecuación fundamental de los espejos esféricos, que es la que pusimos acá, ¿sí? Solo que vamos a identificar los términos, ¿sí? Lo primero que nos dice en la posición ¿de quién? ¿Sí? La posición de la imagen se refiere, ¿sí? Entonces, si yo despejo de aquí Z2 es igual a 1 sobre F menos Z1, ¿ok? Y vamos a encontrar los términos. ¿Qué sería? F es un espejo cóncavo, entonces F es negativo, es 0.75. Dice aquí arriba que la altura de un objeto de 10 centímetros, ¿sí? Entonces esto colocado a la distancia de 1 metro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Disculpa, es que estoy ocupado. Te hablo al rato. Horrible. Entonces, escribiendo que estamos a una distancia de 1 metro, la distancia de aquí a acá, ¿sí?, es 1 metro. Entonces, recuerden que, ¿sí?, eso, aunque no está a escala, el metro es negativo. En este caso, el valor es negativo. Y entonces podemos descomponer eso y encontramos que Z2 está a una distancia, ¿sí? Perdón, sería la imagen. Perdón, aquí yo me equivoqué. Perdón. Es que sí está. Ya no voy a contestar el teléfono porque me perturba mucho todo. Aquí, si esto es F1, F son 75, ¿sí? Aquí tendría que estar a 1 metro, ¿sí? Y entonces, si F es a 75, el centro está a 1,5 metros, porque es el doble. Y entonces, como a la mitad de esto está la imagen, el objeto. Y entonces este objeto, ¿sí?, está aquí. Y su imagen, calculado de esta manera, está colocada a una distancia de 3 metros. De aquí a acá son 3 metros, ¿sí?, más o menos, ¿no? Si estuviera hecho a escala correctamente. El tamaño de la imagen se obtiene a partir de la ecuación del aumento lateral, que sería esta de aquí, y sobre y', z sobre z'. Si z2 es lo mismo, entonces encontramos, ¿sí?, que despejando esto, y sobre y', z2 sobre z', ¿cuánto es? Serían 3 metros, ¿sí?, sobre 1 metro, que sería 3, ¿sí? Y entonces este valor es menos 3 por este signo, ¿no? 3 menos 3, porque los dos son negativos, ¿sí? Y entonces lo multiplicamos, despejamos esto es igual a 10 por esto, ¿sí? Y entonces la imagen está a menos 30 centímetros, que es precisamente este de aquí. Si este medía 10, este es 3 veces más grande, ¿no? Como y es negativa, la imagen es invertida y en este caso es de mayor que el objeto, ¿sí? Bueno, no sé si haya dudas de este problema. ¿Qué hora es?
3 y 10. ¿Hasta qué horas es? Hasta las 4. Ajá. Bien, vamos a hacer otro problema. Un objeto de 10 centímetros es colocado a 20 centímetros delante de un objeto de distancia focal de 10. Determina el tipo de lente, ¿sí? La posición de la imagen y el aumento lateral, ¿sí? Entonces aquí ya estoy escribiendo ya la solución. Si la distancia focal es 10 centímetros, ¿sí? La distancia focal es positiva, ¿sí? Entonces, si la distancia focal es positiva, ¿sí? Tendremos que poner que aquí está el foco y aquí sería el tipo de lente, que ese es el tipo de acá, ¿sí? Entonces, la posición de la imagen se obtiene a partir de la ecuación fundamental de las lentes, que es esta, ¿sí? Y del ejemplo anterior, ¿sí? Podemos encontrar el valor de Z2, simplemente despejando esto como lo hicimos en el problema anterior, ¿no? Aquí ya despejamos Z2, que es precisamente el recíproco de este de acá, ¿no? Y entonces nos ponemos a ver, ¿sí? Los valores de Z1. Z1, ¿sí? Z1 en nuestro caso es negativo porque está a la izquierda del vértice. El foco es positivo, que así nos lo dijeron, ¿sí? Y entonces, haciendo esas expresiones, sabemos que el Z2, ¿sí? El Z2 queda a 6 centímetros, ¿sí? Pero positivo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Entonces, el objeto está colocado a 10 centímetros de un objeto de 10 centímetros, estaba colocado a 20 centímetros del foco, ¿sí? Con distancia focal. Entonces, esto es lo que determina que sea un espejo convexo, ¿sí? Y de esta forma, el aumento lateral lo podemos encontrar a partir de esta misma expresión y sabemos que la diferencia entre ellos, ¿sí? Ya sabemos precisamente Z2 es 6.6, Z1 es 20, entonces lo que nosotros tenemos que esta imagen es de 3 centímetros. Entonces son aplicaciones de la medicina que hemos aplicado tanto para este y hicimos las dos formas. Vamos a dejar y vamos a pedir que alguien lo resuelva, ¿sí? Dice, un objeto de 15 centímetros se encuentra a 20 centímetros de un espejo cóncavo de distancia focal de 30 centímetros. Calcule la posición y el tamaño de la imagen, grafique y muestre el tipo de imagen. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si el espejo fuese convexo? Lo mismo pregunta, la posición y el tamaño de la imagen. Traten de hacerlo, por favor.
¿Qué pasó? ¿Ya está resuelto? ¿Alguien quiere, como parte del curso, hacerlo? ¿Mostrar su resultado? ¿O hacer comentarios? Bien, si no hay tal cosa, vamos a resolverlo. Entonces, dice que el espejo es cóncavo, ¿sí? De acuerdo, un espejo cóncavo y un espejo convexo. ¿Qué quiere decir que sea cóncavo? Quiere decir que la imagen, recuerden que la luz sale del lado izquierdo hacia la derecha. Entonces es cóncavo y entonces está el foco, el lado izquierdo del vértice. Entonces por eso el foco es negativo, ¿sí? Y dice que se encuentra a 20 centímetros. Z1 también va a ser negativo. Y de 15 centímetros, eso es positivo, ¿sí? Y entonces, aplicando la ley general, sustituyendo esta misma expresión, encontramos la posición del objeto, de la imagen, perdón, de la imagen, poniendo la posición del objeto por el foco, con estos valores del foco, y la imagen se presenta a 60 centímetros, positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que está del otro lado, ¿sí? Del otro lado del espejo. Y si vemos el tamaño lo podemos encontrar a partir de la razón de 60 centímetros de la imagen respecto a los 20 centímetros a los 15 centímetros del objeto. Ok, aquí está mal. 60 sobre 15 son 4, por 20 son 80. Aquí está mal. Perdón. ¿Sí? A ver, aquí. Z2. Z2, esto es Z1. Esto es 15. Y aquí son 20. Entonces esto es 4 y esto es 80. Entonces, sí, tenemos que la relación entre que existe Z2, que es 60, sobre Z1, que es 15, esto nos da 4, ¿sí? Multiplicado por 20 son 80. Y estos valores nos darían 80 centímetros, ¿sí? ¿Está compartiendo pantalla? Sí, espero que sí, ¿no? ¿No se ve? Yo no la veo. Ok, permítanme, perdón. A ver acá. A ver otra vez. Esta parte ya la habían visto. Aquí yo estoy aplicando la ley de los signos y del tamaño. Y entonces el tamaño sería la razón de 60 sobre 15, porque yo he encontrado la posición de la imagen en 60 y la posición del objeto es 15, ¿sí? Multiplicado por la distancia a la cual se encuentra el objeto, ¿sí? Y esto nos da una razón de 80 centímetros, ¿sí? Y esa sería la posición. Necesitaríamos un foco, vean, el foco mide 30, ¿sí? Y hemos colocado al objeto entre el vértice y el foco, porque dice que son 20. Si aquí hay 30, aquí son 20, ¿sí? Y entonces
de esta manera se puede imaginar, se puede proponer estos valores y la imagen se forma del lado derecho a 60 centímetros. Si de aquí a acá hay 30, bueno, se hace 60 centímetros, había que hacerlo a escala, pero la imagen sería de ese tipo, ¿sí? Y el objeto, bueno, esto sería el primer problema. ¿Qué pasaría si fuese convexo? ¿Qué pasa si esto es convexo? Bueno, primero no sé, vamos a ver acá si es que hay alguna duda respecto a aquí está mal. Perdón, yo me equivoqué acá. Aquí yo me equivoqué, perdón. Esto es Z2 sobre Z1. Z1 es a 20. No, estaba bien acá. Esto es 15 y esto es 20. Y esto nos da... Aquí estoy, pero estoy en clase. Bien, esto sería la solución, ¿sí? Z2 y la imagen es virtual y la amplificación desde 3 veces, ¿sí? Es precisamente esta imagen. Profe, me parece que no está compartiendo pantalla. Uy, otra vez. Perdón. Avísenme, sí, gracias por avisarme. Es que si yo hago una corrección, no siempre me vuelve la imagen. Entonces esto sería el problema, ¿no? Bien, la segunda parte es cuál sería si el espejo fuese convexo, con la misma distancia focal. Si el espejo es convexo, el foco está a la derecha y es positivo, y los valores de las imágenes del objeto y su tamaño son iguales. Y se aplica la misma expresión, ¿sí?, de la lente, solo que ahora lo que está cambiando aquí es el valor del foco, que es 30 positivo, ¿sí? Y entonces, esta sería la imagen. Teníamos otra vez un objeto que está a 20 centímetros a la izquierda del vértice, ¿sí?, con un tamaño de 15 centímetros. Y si eso lo tenemos, entonces la posición de la imagen la encontramos despejando Z2 de esta expresión. Y esto nos da 12 centímetros. Y son 12 centímetros del vértice hacia, ¿sí?, la posición de la imagen. Mientras que su altura, ¿sí?, encontrada de esta razón, ¿sí?, sería, ¿sí?, de 9 centímetros. Y la amplificación, por decirlo así, es una amplificación de 0.6. O sea, es una disminución, ¿sí? Esto sería la diferencia. Lo que estoy tratando de demostrar con estos dos ejemplos es que los dos objetos, los dos ejemplos
se resuelven con la misma ecuación, ¿sí? Se resuelven con esta ecuación, ¿sí? Considerando siempre las posiciones relativas de los objetos. Aquí si el foco es positivo, si el foco es negativo, si la posición está a la izquierda o está a la derecha, si es vertical o si está de manera así positiva o negativa, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. Bueno, vamos a dejar a hacer un avance de lo que vamos a ver el jueves. Sí, el jueves. Sí. Y vamos a ver ahora ya lo que son unas lentes. ¿Sí? Pues fíjense, ¿qué es lo que voy a considerar que sea una lente? Vean, una lente la voy a tomar como la unión de una superficie, ¿sí? Cóncava, que sería esta de acá. Esta es la superficie cóncava. Y luego la voy a juntar con una superficie convexa, ¿sí? Que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, de estas dos superficies, ven, en el ejemplo anterior ya resolvimos para la cóncava y para la convexa, ¿sí? Y entonces, de estas dos formas de lentes, de espejos, perdón, ¿sí? De espejos, también lo vamos a utilizar para refracción. Y entonces, esto es lo que vamos a considerar, que una lente es la superficie entre dos superficies esféricas y están definidas por estos radios, ¿sí? Bien, esto es lo que vamos a considerar. Y las lentes pueden ser, como este caso, así, o bien, si están más separadas, están formando esta forma, ¿sí? Entonces pueden ser lentes de este tipo, ¿sí? Lentes de estas condiciones, ¿sí? Entonces, mañana vamos, en el jueves, la próxima clase, vamos a ver cómo se utiliza, ¿sí? Cómo calculamos todos estos valores, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar estos criterios, los criterios que hicimos para calcular precisamente, ¿sí? Esta expresión, ¿sí? ¿Qué pasa cuando cambia de un medio a otro medio? ¿Sí? Y entonces, aplicando esta expresión, podemos utilizar y considerar que una lente es precisamente la intersección de dos superficies, ¿sí? Diferentes, ¿sí? Una cóncava y una convexa, ¿sí? Que nosotros vamos a tener en este sentido como un concepto de lente, ¿no? Este es precisamente esto de acá, ¿ok? Entonces, vean, podemos hacer muchas formas, podemos hacer una superficie, por ejemplo, podríamos hacer que una de estas lentes tenga un radio más y más y más y más y más grande, de tal manera que sea casi infinito y entonces una superficie es plana y otra superficie es curva, ¿sí? Y entonces podríamos tener diferentes tipos de lentes, ¿sí? Vamos a ver aquí. Bueno, a ver. Vamos a dejarlo acá, ¿sí? Y nos vemos entonces el próximo jueves. ¿Sí, por favor? Hasta luego, profesor. Hasta luego. No sé si hay alguna duda. Había una de sus compañeros que no se había podido incorporar. Ah, y ahora Montserrat, ya estás aquí, ¿no? Sí. Sí, fue cuando no me pude incorporar, pero yo le pedí a un compañero los apuntes. Ya los revisé, profe. Bueno, entonces ya no hay duda. Entonces, nos vemos el jueves, ¿sí? Por favor. Gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego.